Bendiciones en extremo por aquí. Ojame Avilés de Changing Life Ministries, otra vez con ustedes en Narrando Biblia se aprende en la nueva temporada. Ay, yo estoy bien feliz. Gracias por todos esos comentarios, por todo ese feedback, esa retroalimentación que tuvimos, ¿verdad? De esta primera historia que estuvo bastante fuerte. Sabes que estuvimos hablando de cuídate de ti mismo ante la oportunidad, pero hoy vamos a hablar de la parte 2. Sí, hace 2 semanas les estuve relatando una historia donde habían 4 protagonistas, 4 personas que abrazaron la oportunidad especial, pero de formas distintas. Unos se cuidaron, otros no. Y Ana había tomado una decisión que parecía ilógica, irracional, y le trajo 5 veces más bendición. Tenemos por el otro lado el sumo sacerdote Elí, quien determinó adorar más a sus hijos y restarle importancia a su responsabilidad como sumo sacerdote delante de Dios, y no los corrigió, y que provocó el castigo de Dios sobre él y su familia. Y lamentablemente, ¿verdad? Pues las cosas no terminaron bien después de la mala noticia que le dieron. Y sus hijos, los sacerdotes Ofni y Finés, las joyas de Cristo, determinaron desobedecer deliberadamente a Dios. Esa palabra es bien importante, deliberadamente, porque fue a propósito. Conociendo lo bueno, hicieron lo malo y terminaron los dos con una sentencia ¿de qué? De muerte. Y el niño Samuel, quien estaba creciendo y quien estaba viviendo en el templo, pero estaba rodeado no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, que determinó servir fielmente a Dios desde su corta edad. Y aquí comienza nuestra historia. Cuídate de ti mismo ante la oportunidad, parte 2. Y hoy vamos a navegar nuevamente. Nos vamos, mire, vámonos con este kayak. Vámonos con el kayak a los mares del Antiguo Testamento, otra vez paseando. Vámonos por el puerto, esta vez de Primera de Samuel, capítulo 3. Nos vamos al capítulo 3. Ustedes saben que yo utilizo la versión Nueva Traducción Viviente. Y le pregunto a todos ustedes, ¿quieren saber si nuestro protagonista se cuidó o no se cuidó ante la oportunidad? Pues vamos a comenzar la historia. Dice Primera de Samuel 3, verso 1, que mientras Dios estaba ya, ¿verdad?, determinando juicio. ¿Te acuerdas que nos quedamos en esa parte del hombre de Dios que no nos dice nombre, pero que habló con el sumo sacerdote Elí? El niño Samuel, dice la palabra, servía al Señor ayudando ¿a quién? A Elí. Ahora bien, en esos días, escucha este disclaimer, escucha esta nota. En esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Esto que acabamos de escuchar es bien lamentable. Esto no es una nota que debemos ignorar. Pues desde la salida del pueblo de Dios de Egipto, Dios le había hablado constantemente a Moisés y le había hablado al pueblo directamente, y también les habló cuando estaban entrando a la tierra prometida, le hablaba directamente a Josué. Lamentablemente, durante los 3 siglos de gobierno de los jueces, de los líderes militares que les hablé, la voz de Dios fue bajando, fue disminuyendo. Y como pudimos escuchar en la historia anterior, en los tiempos del sumo sacerdote Elí, no hubo profetas que dieran mensaje al pueblo de Israel por parte de Dios. Lamentablemente, Elí y sus hijos permitieron que sus pecados interfirieran, crearan ruido y no se escuchara la voz de Dios para su pueblo. Amados, es fatal, te estoy diciendo, alarmante que no podamos escuchar a Dios. Nosotros tenemos su palabra escrita. Nosotros conocemos el Espíritu Santo que nos habla directo al corazón, que nos da sueño, nos da visiones, nos habla a través de voces proféticas, utiliza todos los medios posibles para que nosotros estemos al tanto de la noticia de Dios. Dios nunca, nunca, nunca ha querido dejar de hablarnos. Sin embargo, estamos nosotros como que muy distraídos. Como que muy distraídos, y a veces no estamos aptos y no estamos prestos para escucharlo. Dios es un caballero, y ¿sabes qué? Cuando un caballero escucha que ve que no lo escuchan, no habla. Amados amigos, mis conocidos, mis hermanos, hermanas, vivir sin la guianza de Dios
sin escuchar a Dios es caminar por el sendero de la vida, miren, dando palos a ciegos. Podemos estar dentro, podemos estar fuera de la iglesia, pero si no escuchamos a Dios, va a ser lo mismo. Y dice Primera de Samuel 3, y esto es del 2 en adelante, que una noche Elí, que para ese entonces, ¿te acuerdas que yo te había dicho que ya estaba viejito hace 2 semanas? Pues mire, estaba viejito y ya estaba casi ciego. Ya se había acostado a dormir. Ustedes saben que a veces algunos viejitos se acuestan más temprano. Y la lámpara de Dios dice ahí que aún no se había apagado. Y Samuel también estaba durmiendo en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Y te quiero explicar esto porque a mí me gusta que tú te imagines la historia. Miren, la lámpara de Dios significa la lámpara que se llama el menorá. Es la lámpara de Dios, se refiere a ese candelabro que está en el tabernáculo que permanecía encendido toda la tarde hasta la mañana. Y esto quiere decir, cuando dice que la lámpara de Dios no se había apagado, es que todavía no había amanecido. Tiene otros significados bien bonitos espiritual, pero esto es lo que te quiere decir. Entonces, para que entendamos un poquito de dónde estaba durmiendo Samuel dentro del templo, pues yo hice mi trabajo de mesa, me puse a investigar y te voy a explicar. Mira, dentro del templo había una habitación, como quien dice, la última. Y esta era donde solo podía entrar el sumo sacerdote, o sea, en este caso Elí, una vez al año. Una vez al año porque era el lugar santísimo. Usted sabe que le ponían hasta unas campanitas porque por si acaso había estado pecando, se podía morir allí dentro. Entonces lo sacaban con una soguita porque dejaban de oír las campanitas y lo sacaban muerto el cuerpo, así, sacaban esa soguita y lo arrastraban porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Era seria la cosa. Antes de esa habitación estaba el lugar santo. Allí se encontraba el altar del incienso, la mesa del pan, el candelabro. Y justo fuera de esa habitación del lugar santo había un espacio con unas habitaciones pequeñitas, eran como unos cubículos, vamos a decir así, como unas camitas pequeñas donde dormían los sacerdotes y probablemente allí era que dormía también Samuel, nuestro niño Samuel, dormía allí bien cerquita del arca del pacto. Y ya que estamos ubicaditos en el templo donde estaba Samuel durmiendo, dice la Biblia en Primera de Samuel 3, verso 4, que de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Y se levantó y se fue rapidito donde estaba Elí. Y le dice: aquí estoy, ¿me llama usted? Y Elí le responde: yo no te llamé, vuélvete a la cama, muchacho. Entonces Samuel fue, se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel y le dice: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí y le dice: aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo me imagino al pobre Elí, viejito, medio ciego, tratando de: ¿qué le pasa al muchacho este que viene otra vez? Y entonces le dice: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a la cama. Ok. Samuel, dice la palabra en el verso 7, que todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de parte de él. Así que el Señor lo llama por tercera vez. Y una vez más, Samuel se levantó, porque vuelve Samuel. Samuel se levanta y va a la cama. Dígame, aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento, el sumo sacerdote se percata de que era Dios, que era el Señor el que estaba llamando al niño. Y entonces le dice a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hay versiones que dicen: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Qué momento? Yo creo que ahí se le quitó el sueño al sumo sacerdote. Es un momento amargo, porque el sumo sacerdote tiene que haberles dicho: espérate un momentito, hace tiempo no se escucha a Dios, hace tiempo la voz de Dios no se escucha. Y me acabo de percatar que Dios está llamando al niño para hablarle y no me está llamando a mí. Wow, eso tiene que haber sido un ouch, vergüenza moment. Pero yo me hice la pregunta también: ¿por qué Dios determina hablarle al niño, a Samuel, que aún dice la palabra que no lo conocía, y no al sumo sacerdote? Pues porque ni los títulos, ni el conocimiento, ni los puestos motivan a Dios para hablarle a una persona. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios recto merece ser atendido y escuchado por un ser humano que se cuida ante la oportunidad y respeta la autoridad.
Y esto, ¿sabes qué me hizo? Tú sabes que yo me voy rápido y viajo por la Biblia y yo dije, esto me acuerda un momento, hace que fue 1130 años aproximadamente después de esta historia. Yes, vámonos, viájate conmigo, vámonos, móntate en la lancha turbo que nos vamos a Mateo 18, al Nuevo Testamento. Cuando Jesús confirma esto que estamos oyendo aquí en esta historia y confirma esta verdad en Mateo 18 del 1 al 9. Y es que los discípulos en ese momento se le acercan a Jesús y le preguntan, Jesús, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? O sea, estaba buscando que dijera el nombre de alguno de ellos. Y Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, les digo la verdad. Les digo la verdad. Y cuando Jesús decía así, de cierto digo, te digo la verdad, es porque lo que iba a decir iba por el centro del plato. Le dice, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca, estás escuchando, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Wow, moment. No es que seamos infantiles e inmaduros como los niños, es que seamos dependientes de Él, que seamos humildes, que seamos sencillos sin la necesidad de una posición de poder, de mucha palabra. Amados, no hay liderazgo, no hay años de servicio, no hay preparación académica teológica, no hay palabrería, estatus social que seduzcan a Dios para tener tratos preferenciales con ningún ser humano. A Dios lo que lo mueve es la obediencia, la fe verdadera y el amor puro. Y entonces continúa Jesús diciéndolo, después de ese bofetón, sigue diciendo a los discípulos y nos dice a nosotros, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confíe en mí, escucha bien, caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello, como tengo yo este pañuelito, y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. ¡Ouch! Moment. Esta advertencia más clara no puede estar. Aquellos que no se cuidan de sí mismos ante las oportunidades, como los hijos de Elí, estarán en serios problemas. Como el sumo sacerdote, estarán en serios problemas. En nuestra historia pasada, hace 2 semanas, escuchamos cómo los ayudantes, los alcahuetes de los sacerdotes, de los hijos de Elí, hacían que los ofrendantes que llevaban su becerrito, su ovejita, su animalito, ellos le quitaban la mejor partida de su carne, aún sin cocinarse. ¿Se imaginan las peleas y las garatas que se formaban frente al altar de Dios? El padre de la familia luchando para hacer su sacrificio bien hecho y aquel sinvergüenza tratando de robarle y poniendo la autoridad y el poder sobre un momento que era honorable delante de Dios. Entonces, ustedes saben el pecado que se estaba formando allí frente a los altares. Pero sigamos escuchando a Jesús. Quédate con Jesús. Le dijo, las tentaciones son inevitables, para que no nos estemos quejando, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos o los 2 pies. Y después te habla del ojo, que te saques el ojo si también te hace pecar. Hermanos, estamos claros, amigos, estamos claros de que Dios desde siempre, estamos hablando desde la historia de Samuel, 1130 años aproximadamente antes, y estamos hablando a Jesús. Estamos hablando de lo mismo. Dios desde siempre no tiene tratos, no tiene acuerdos, no negocia con el pecado. No, ni con los pecadores que pecan deliberadamente. No, tampoco. Ahora vámonos, vente conmigo, móntate en la lancha, motor encendido, vámonos otra vez para la historia de Samuel. Vámonos con el niño Samuel. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y esta vez Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. En otras versiones dice, habla que tu siervo oye. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Una cosa que hará retumbar a los oídos del que lo oiga. Ay, qué fuerte. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios. Sus hijos se hicieron despreciables y él
no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás, Dios es como que bien radical, jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. ¿Ustedes creen que después de este mensaje a Samuel le quedó pizca de sueño? Pobre muchachito. Dice la historia en 1 Samuel 3, del 15 al 18, que Samuel se quedó en la cama. Yo me hubiese quedado igual, frisado. Se quedó en la cama hasta la mañana, no se movió y luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo. Eso era parte de lo que él tenía que hacer como de costumbre. Y dice la palabra que tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí, que no era bobo, lo llamó y le dice: Samuel, hijo mío. Y él le dice: aquí estoy. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Miren lo que le dice Elí a Samuel. Y que el Señor te castigue y que aún te mate si me ocultas algo. ¡Qué amable! Y entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Elí, ¿qué respondió ante lo que le contó Samuel? Dijo: es la voluntad del Señor que se haga lo que mejor le parezca. Samuel cuidó su corazón ante la oportunidad que le dio Dios de escucharle. Samuel no empezó a decir: wow, pero de lo que me acabo de enterar. Ay, ahora sí que sí, esta gente está bien chao. No, 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 no. No se echó guille, no se envaneció. Al contrario, se quedó calladito en humildad, respetando la figura del sumo sacerdote Elí. Amados, cuidémonos de que cuando vemos o que cuando se nos es revelado algo de alguno de nuestros líderes, cuando éste falla, no hagamos una hoguera de opiniones, no hagamos llamadas telefónicas estériles, no hagamos comentarios en las redes sociales emitiendo juicio en su contra. Cuidémonos nosotros mismos ante la oportunidad. A nosotros lo que nos toca, ¿sabe lo que es? Orar por nuestro prójimo, no juzgar. Samuel continuó sirviéndole a Elí y respetándolo y honrándolo. ¿Sabes qué? Aprendamos y aprendamos y de total memoria Hebreos 12, 14 al 15. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cierro. ¿Qué pasó con esta historia? Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 3, donde estamos ubicados hoy, del 19 en adelante, que el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde el norte hasta el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Pero, ¿qué pasó con el pueblo desobediente que no se cuida de sí mismo cuando tiene la oportunidad? ¿Saben qué? Léete 1 Samuel 4. Ahí vinieron los enemigos. Los enemigos de ellos eran los filisteos, eran unos guerreros despiadados que vivían en 5 ciudades. Estaban en 5 ciudades bien cerquita al oeste de Canaán. ¿Y qué hicieron? Los atacaron. ¿Qué hicieron? Los vencieron. ¿Y saben lo que hizo el pueblo? El pueblo en 1 Samuel 4 nos cuenta que ellos dijeron: ay, pues espérate, para que no nos vuelvan a vencer, vamos a traernos el arca del pacto y así no podrán, ¿verdad? Derrotarnos nuestros enemigos. Ante la oportunidad de la batalla contra los filisteos, los israelitas recurrieron a utilizar el arca del pacto del Señor como un amuleto de buena suerte. ¿Qué sucedió? Los filisteos se enteraron. Y dice 1 Samuel 4:10 que los filisteos pelearon con desesperación y derrotaron a Israel nuevamente. La matanza fue tan grande que murieron 30,000 soldados israelitas y los sobrevivientes tuvieron que escapar. Pero ¿sabes lo que dice el verso 11 de 1 Samuel 4? Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los 2 hijos de Eli. Se cumplió la advertencia que le había dado el hombre de Dios a Elí. Se cumplió la palabra que Dios le dio a Samuel. Y lamentablemente no se quedó aquí.
Siempre hay un mensajero que sale corriendo de la guerra y va a decirle a la gente lo que pasó. Y llegó este mensajero, y esto está desde el verso 14 al 18. Y entonces llegó donde Elí, que estaba en la puerta del templo, y él dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo mío? Cuéntame. Y le dice: Israel fue derrotado por los filisteos. Masacraron a la gente, mataron a sus 2 hijos y capturaron el arca de Dios. Cuando Elí escuchó lo que había pasado con el arca, dice que se fue para atrás en la silla y como era tan gordito, se partió la nuca y murió. Tú dices: wow, pero qué tragedia. Cuídate de ti mismo ante la oportunidad. El sumo sacerdote Elí terminó sus días de manera lamentable. Descuidó lo más preciado, cultivar una vida en santidad delante de Dios y ser la voz de Dios para el pueblo. Le pasó la mano a los pecados del hijo. Les permitió seguir viviendo de pecado. Y esto para Dios fue intolerable. Pero no nos sintamos tristes del todo. Por otra parte, ya Dios había preparado a Samuel, ya lo había preparado para este momento. Samuel comenzaría a desempeñar varios roles importantes a favor del pueblo de Dios. Miren, los filisteos les costó bien caro haberse robado el arca. Se murió hasta el gato por tener el arca de Dios y la tuvieron que devolver. ¿Y saben qué? Ya si llegas al capítulo 7 de Primera de Samuel, te vas a dar cuenta que ya Dios usó a Samuel para que Israel obtuviera la victoria. Samuel llegó a ejercer roles de juez, de sacerdote, de consejero, de profeta de Dios. Samuel comenzó el gran avivamiento en el pueblo de Dios. Samuel fue el que hizo la transición del gobierno de jueces al gobierno de monarquía. Samuel fue el último juez en la lista de los jueces y fue el juez más efectivo de Israel. La pregunta es: ¿nos vamos a cuidar de nosotros mismos ante la oportunidad? Bendiciones en extremo.